Dos jinetes se acercaban el uno al otro a través de un campo vacío de Missouri. Uno llevaba una bandera blanca, el otro llevaba 47 cabelleras trenzadas en su silla de montar. Era septiembre de 1864. El sol colgaba bajo sobre la pradera, proyectando largas sombras sobre la hierba. El polvo giraba en el cálido viento de otoño. Dos caballos caminaban lentamente hacia el otro, paso a paso, más y más cerca, hasta que se detuvieron apenas a 3 metros de distancia. El hombre con la bandera blanca era un comandante Union. Su nombre era Captain James Whitmore. Llevaba un uniforme azul impecable, botones de Layton brillando en la luz del atardecer. Sus manos estaban limpias, su conciencia, él creía, también estaba limpia. El hombre frente a él era William Anderson, Bloody Bill, el nombre más temido en Missouri, el hombre más buscado en todo el ejército Union. Se sentaron allí en silencio por un largo momento. El viento atrapó la bandera blanca y la hizo ondear. En algún lugar a la distancia, un cuervo llamó. Y Captain Whitmore comenzó a hablar. Hablo de paz, hablo de amnistía, hablo de una nueva vida lejos de Missouri, lejos de la sangre y las matanzas y el ciclo interminable de venganza. Bill Anderson escuchó por exactamente 22 minutos. Y entonces hizo una pregunta. La respuesta a esa pregunta determinaría si Captain Whitmore vivía o moría. Pero esto es lo que hace esta historia diferente de todas las otras historias sobre Bloody Bill Anderson. El capitán respondió mal. Solo un jinete dejó ese campo cuando el sol se puso sobre Missouri. La bandera blanca yacía pisoteada en la tierra, y Bill Anderson cabalgó de regreso a su campamento con sangre en sus manos y algo nuevo en su alforja. Pero para entender por qué esta reunión ocurrió, porque Captain Whitmore pensó que podía razonar con el hombre más peligroso de América. ¿Y qué pregunta hizo Bill Anderson que selló el destino del capitán? Necesitamos retroceder a las reglas de la guerra, retroceder a la bandera blanca y lo que se suponía que significaba, y retroceder a por qué, para septiembre de 1864, esas reglas no significaban absolutamente nada en Missouri. La bandera blanca ha sido un símbolo de tregua por miles de años. Los romanos la usaban. Los caballeros medievales la usaban, y cuando la guerra civil comenzó en 1861, tanto las fuerzas Union como las confederadas acordaron. La bandera blanca significaba dejar de pelear, significaba queremos hablar, significaba nadie muere mientras la bandera ondea. Esa era la teoría. La realidad en Missouri era algo completamente diferente. Para 1863, la guerra en Missouri se había convertido en algo que ninguno de los dos lados podía controlar. No era una guerra de ejércitos y generales y formaciones de batalla. Era una guerra de vecinos matando vecinos, granjas ardiendo, familias destruidas, mujeres y niños atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que no tenía líneas del frente ni zonas seguras. La Unión llamaba a Bill Anderson y sus hombres bushwhackers, terroristas, criminales que no merecían protección bajo las leyes de la guerra. Y la Unión actuaba en consecuencia. No tomaban prisioneros bushwhackers, no ofrecían amnistía a los guerrilleros. No seguían las reglas de la guerra civilizada cuando trataban con hombres como Bill Anderson. Pero aquí está la cosa sobre las reglas. Cuando un lado deja de seguirlas, el otro lado se da cuenta. Bill Anderson se dio cuenta. Se dio cuenta cuando las tropas Union quemaban granjas sin aviso. Se dio cuenta cuando los Jayhawkers de Kansas cruzaban la frontera y mataban civiles. Se dio cuenta cuando mujeres eran arrestadas, cuando familias eran encarceladas, cuando su propia madre fue golpeada y sus hermanas fueron encerradas en un edificio que se convertiría en su tumba. Y después de que Josephine murió,
después de que su hermana de 14 años fue aplastada bajo los escombros de un edificio que la Unión sabía que era inseguro. Bill Anderson dejó de preocuparse por las reglas por completo. La bandera blanca ya no significaba nada para él. No había significado nada para la Unión cuando mataron a su familia. ¿Por qué debería significar algo para él ahora? Este es el contexto que Captain James Whitmore no entendía. Esta es la historia que él no había vivido. Venía del este, de un mundo donde la guerra todavía tenía reglas, donde los oficiales eran caballeros, donde la rendición era posible y la paz podía negociarse. Él no entendía a Missouri, él no entendía a Bloody Bill, y ese malentendido le costaría la vida. Captain Whitmore llegó a Missouri en agosto de 1864. Tenía 32 años, un oficial de carrera con reputación de habilidad diplomática. Sus superiores creían que él podía hacer lo que los soldados no podían: convencer a los guerrilleros de deponer las armas, terminar el derramamiento de sangre a través de la negociación en lugar de la fuerza. Era una idea razonable, era completamente errónea. Whitmore pasó sus primeras semanas reuniendo inteligencia. Habló con granjeros que habían sobrevivido a ataques bushwhacker, entrevistó soldados Union que habían enfrentado a Anderson en batalla, leyó reportes, estudió mapas, analizó rutas de patrullaje y llegó a una conclusión que sellaría su destino. Creía que Bill Anderson era racional. Los reportes mostraban un hombre que planeaba cuidadosamente, que elegía sus objetivos con precisión, que sabía cuándo pelear y cuándo retirarse. La masacre de Centralia, tan brutal como fue, mostró brillantez táctica. Anderson había atraído a Major Johnston a una trampa. Había posicionado a sus hombres perfectamente. Había ganado decisivamente contra números superiores. Este no era el comportamiento de un loco. Este era el comportamiento de un soldado. Y los soldados, Whitmore creía, podían ser negociados. Tenía media razón. Bill Anderson era en efecto racional. Cada cabellera en su silla había sido tomada deliberadamente. Cada asesinato había sido calculado. Cada acción servía a un propósito. Pero Whitmore malinterpretó cuál era ese propósito. Pensó que Anderson luchaba por la Confederación. Pensó que Anderson quería independencia sureña o derechos estatales, o cualquier causa política que los guerrilleros afirmaban apoyar. No entendía que Bill Anderson luchaba por una sola razón: venganza. Y la venganza no es algo que puedes negociar. La solicitud de una reunión vino a través de canales no oficiales. Un granjero que tenía conexiones con ambos lados. Un mensaje pasado de mano en mano hasta que llegó al campamento de Anderson a finales de septiembre. Un oficial Union quería hablar. Bajo una bandera blanca, solo los dos, sin soldados, sin emboscada. Una simple conversación sobre terminar la guerra en Missouri. Los hombres de Bill Anderson aconsejaron en contra. Habían visto demasiadas treguas violadas. Habían perdido demasiados amigos por la traición Union. Confiaban en la bandera blanca tanto como confiaban en una serpiente de cascabel enroscada a sus pies. Pero Bill dijo que sí. Sus hombres no podían entender por qué. Uno de ellos, un joven luchador llamado Cole Younger, le preguntó a Bill directamente: ¿por qué reunirse con este perro Union? ¿Por qué darle la oportunidad de tender una trampa? La respuesta de Bill fue extraña. Dijo que quería hacerle al capitán una pregunta. Cole presionó más. ¿Qué pregunta? Que podría posiblemente valer el riesgo. Bill no respondió. Simplemente revisó sus revólveres, montó su caballo y cabalgó hacia el punto de encuentro. Cole Younger recordaría ese momento en sus memorias. Escribió que algo era diferente en Bill ese día. Sus ojos estaban más fríos de lo usual. Su mandíbula estaba firme de una manera que sugería que ya había tomado una decisión. Una decisión que no estaba compartiendo con sus hombres. Cole tuvo un mal presentimiento.
Debería haber confiado en ese presentimiento. La reunión fue programada para una extensión plana de pradera a 8 kilómetros del pueblo más cercano. Terreno abierto, sin árboles donde los emboscadores pudieran esconderse, sin edificios donde las tropas pudieran esperar en reserva. Solo hierba y cielo, y 2 hombres a caballo. Captain Whitmore llegó primero. Había seguido las instrucciones exactamente, sin soldados, sin armas, excepto la pistola en su cadera que las reglas de la reunión permitían. Solo él mismo, su caballo y una bandera blanca atada a un palo de madera. Espero. El sol todavía estaba alto cuando detecto movimiento en el horizonte. Un solo jinete, acercándose lentamente. El caballo era negro. El jinete llevaba una camisa gris manchada con algo que Whitmore no quería identificar. Y aun desde la distancia, Whitmore podía ver las extrañas decoraciones colgando de la silla. Cabello humano, trenzado en el cuero. Whitmore había leído los reportes. Sabía sobre las cabelleras. Se había dicho a sí mismo que estaba preparado. No estaba preparado. Mientras Anderson se acercaba, el horror completo de su apariencia se hizo claro. Las cabelleras no solo colgaban de la silla, estaban tejidas en ella. Algunas eran viejas y secas, otras parecían más frescas. Las riendas tenían cabello trenzado en ellas también, diferentes colores, diferentes texturas. Cada una había pertenecido a una persona viva. Whitmore sintió su estómago revolverse, pero mantuvo su posición. Tenía una misión. Estaba ahí para negociar. No dejaría que el miedo socavara su propósito. Bill Anderson se detuvo a 3 metros de distancia. No habló. Simplemente miró a Captain Whitmore con ojos que no sostenían nada. Sin ira, sin odio, sin emoción en absoluto. Solo una mirada plana y vacía que parecía ver a través del oficial Union. El silencio se extendió. Finalmente Whitmore habló. Su voz era firme, profesional. Se presentó, explicó su autoridad. Esbozó los términos que estaba preparado para ofrecer. Amnistía, paso seguro fuera de Missouri. Una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de la guerra, lejos de las matanzas. Todo lo que Anderson tenía que hacer era deponer las armas. Todo lo que tenía que hacer era dejar de pelear. Bill escuchó. Su expresión nunca cambió. Cuando Whitmore terminó de hablar, el silencio regresó. El viento sopló a través de la pradera. La bandera blanca ondeó. Whitmore esperó una respuesta, y Bill Anderson rió. No era una risa normal. No había humor en ella. Sin alegría. Era el sonido de algo roto, algo que había dejado de ser completamente humano en algún lugar de los escombros de Kansas City. Whitmore sintió el primer pico real de miedo, pero continuó. Repitió su oferta. Enfatizó la generosidad de los términos. Señaló que Anderson no podía ganar, que la guerra se estaba volviendo contra el sur, que continuar peleando solo llevaría a más muerte. Bill dejó de reír. Se inclinó hacia adelante en su silla y hizo su pregunta. La pregunta que determinaría si James Whitmore vivía o moría. ¿Sabes quién firmó la orden número 11? Whitmore parpadeó. Orden número 11. La evacuación forzada de 4 condados de Missouri. La orden que había desplazado a miles de civiles. La orden que había llevado al arresto de mujeres sospechosas de ayudar a bushwhackers. La orden que había puesto a las hermanas de Bill Anderson en ese edificio en Kansas City. Whitmore sabía sobre la orden. Cada oficial Union en Missouri lo sabía. Era controversial incluso dentro del ejército. Algunos la llamaban una medida necesaria. Otros la llamaban un crimen de guerra. Pero eso no era lo que Bill estaba preguntando. Estaba preguntando sobre firmas, estaba preguntando sobre nombres. Whitmore vaciló. No conocía a los firmantes específicos. No había estado involucrado en esa decisión.
Ni siquiera estaba en Missouri cuando la orden fue emitida. Comenzó a explicar esto, comenzó a distanciarse de la orden, a establecer su propia inocencia. Pero Bill ya no estaba escuchando. Había metido la mano en su alforja. Sacó un pedazo de papel, amarillento, arrugado de haber sido doblado y desdoblado muchas veces. Membrete oficial, Unión, en la parte superior. Se lo entregó a Whitmore. Mira al final. Whitmore tomó el papel con manos temblorosas. Miró las firmas y su sangre se heló, porque el tercer nombre en la lista era su hermano, Mayor Thomas Whitmore, uno de los oficiales que había respaldado la orden número 11, uno de los hombres responsables de la política que había matado a Josephine Anderson. James Whitmore levantó la vista del papel. La mano de Bill Anderson ya estaba en su revólver. No, espera, yo no firmé esto. No tuve nada que ver con... Bill desenfundó. El disparo resonó a través de la pradera vacía. Captain James Whitmore cayó de su caballo. La bandera blanca cayó de su poste y aterrizó en la tierra junto a él. Su sangre comenzó a empapar el suelo de Missouri, el mismo suelo que había bebido la sangre de tantos otros. Bill Anderson desmontó. Caminó lentamente hacia donde yacía el captain. Whitmore no estaba muerto todavía. La bala lo había alcanzado en el pecho, pero todavía respiraba. Todavía miraba hacia arriba al hombre que le había disparado, y Bill Anderson se arrodilló junto a él. Habló en voz baja, casi gentilmente. Tu hermano firmó el papel que mató a mi hermana. Ella tenía 14 años. Gritó por 6 minutos mientras el edificio la aplastaba. Nadie vino, nadie ayudó, a nadie le importó. Whitmore trató de hablar, trató de explicar, trató de suplicar. Bill continuó. Viniste aquí a ofrecerme paz, viniste aquí a pedirme que dejara de matar, pero dime, Captain, tu hermano le ofreció paz a Josephine, le pidió al edificio que dejara de caer, le importó que ella era solo una nina. El Captain no tenía respuesta, no había respuesta. Bill sacó su cuchillo. Lo que hizo después no sería registrado en ningún reporte oficial. La Union listaría a Captain Whitmore como desaparecido en acción, presuntamente muerto. No describirían la condición de su cuerpo cuando finalmente fue encontrado 3 semanas después. Pero los guerrilleros que vieron a Bill regresar al campamento esa noche, ellos sabían por la sangre fresca en su ropa, por la nueva adición a su alforja, por la mirada en sus ojos que de alguna manera era más fría y vacía que antes. Cole Younger preguntó qué había pasado. Bill dijo una palabra: justicia. Luego fue a su tienda y no salió hasta la mañana. Las consecuencias de la muerte de Captain Whitmore enviaron ondas de choque a través del Comando Union en Missouri. Un oficial había sido asesinado bajo una bandera de tregua. Las reglas de la guerra civilizada habían sido violadas de la manera más flagrante posible. Pero aquí está la terrible ironía. La Unión no podía condenar públicamente a Anderson por violar la bandera blanca, porque hacerlo requeriría que reconocieran sus propias violaciones, sus propias treguas rotas, sus propios prisioneros asesinados, su propia brutalidad contra civiles. La guerra en Missouri había pasado más allá de las reglas. Ambos lados lo sabían. Ninguno de los lados lo admitiría. El reporte oficial listo a Captain Whitmore como muerto en acción contra fuerzas guerrilleras. No hubo mención de la bandera blanca. No hubo mención de la negociación de paz. No hubo mención de la pregunta que Bill Anderson había hecho. Su viuda recibió una carta expresando condolencias. A sus hijos les dijeron que su padre murió como un héroe luchando por la causa Union. Su tumba eventualmente sería marcada con honores, pero los hombres que habían visto a Bill cabalgar de regreso solo, ellos sabían la verdad.
Y la verdad se difundió a través de susurros y rumores e historias de fogata hasta que cada soldado en Missouri supo. No negociabas con Bloody Bill Anderson, no te acercabas a él bajo una bandera blanca, no intentabas hacer la paz con un hombre que había declarado la guerra a la paz misma. 3 oficiales Union más ignorarían esta advertencia en los meses siguientes. Ninguno de ellos regresó tampoco. Pero ese no es el final de esta historia, porque hay algo más que pasó en esa reunión, algo que Captain Whitmore nunca supo, algo que Bill Anderson mantuvo en secreto hasta el día en que murió. El papel con las firmas era falso. Major Thomas Whitmore nunca había firmado la orden número 11. Ni siquiera había estado en Missouri durante ese periodo. Era un oficial de suministros estacionado en Illinois, un burócrata que empujaba papeles y nunca escuchó un disparo hecho en ira. Bill Anderson tenía los nombres de los firmantes reales. Los había memorizado. Sabía exactamente quién era responsable de la muerte de su hermana. El hermano de Captain James Whitmore no estaba en esa lista. Entonces, ¿por qué Bill lo mató? La respuesta revela algo más oscuro que simple venganza. Algo más perturbador que la ira o el odio o el deseo de justicia. Bill Anderson había dejado de preocuparse por la culpa. Había dejado de distinguir entre aquellos que lo habían danado y aquellos que simplemente llevaban el mismo uniforme. Había pasado más allá de la venganza hacia algo más. Algo que no tenía nombre. Algo que consumía a todos los que tocaba. Captain Whitmore no fue asesinado por los pecados de su hermano. Fue asesinado porque era Union. Fue asesinado porque representaba el mismo ejército, el mismo gobierno, el mismo sistema que había aplastado a Josephine bajo toneladas de ladrillo y mortero. Fue asesinado porque Bill Anderson había decidido que cada hombre Union era culpable. Cada uno de ellos, sin excepciones, sin inocentes, sin misericordia. Esto es lo que pasa cuando las reglas de la guerra se desmoronan completamente. Esto es lo que pasa cuando ambos lados abandonan la pretensión de civilización. Esto es lo que pasa cuando una niña de 14 años muere gritando y nadie viene a ayudar. La bandera blanca dejó de significar paz. Solo significaba un objetivo más fácil. En las semanas después de la muerte de Whitmore, Bill Anderson se volvió aún más agresivo. Atacó patrullas Union con furia renovada. No mostró cuartel a los prisioneros. No hizo distinción entre combatientes y civiles que apoyaban la causa Union. Sus hombres siguieron su ejemplo. Jesse James, apenas 18 años, aprendió de ver a Bill. Aprendió que la misericordia era debilidad. Aprendió que las reglas eran para tontos. Aprendió que el mundo te quitaría todo si lo dejabas. Estas lecciones moldarían todo su futuro. Pero ese futuro todavía estaba años adelante. En octubre de 1864, el único futuro que importaba era sobrevivir el siguiente día, y los días de Bill Anderson se estaban acabando. La Unión había aprendido su lección sobre las banderas blancas. No intentarían negociar de nuevo. No enviarían más oficiales a hablar de paz con un hombre que usaba banderas de tregua como sentencias de muerte. En cambio, enviaron soldados, cientos de ellos. Sus órdenes eran simples: encontrar a William Anderson y matarlo, sin captura, sin juicio, sin pretensión de proceso legal. Solo balas y sangre y un fin al terror que había agarrado a Missouri por tanto tiempo. Bill sabía que venían por él. No le importaba. Había dejado de preocuparse por la supervivencia en algún lugar entre la reunión de la bandera blanca y la cabellera fresca en su alforja. La muerte no tenía miedo para un hombre que ya había perdido todo por lo que valía la pena vivir. Su hermana estaba muerta. Su madre había sido torturada. La casa de su familia había sido quemada. ¿Qué le quedaba por perder? Solo su vida. Y su vida
Había decidido, valía menos que su venganza. La patrulla Union lo encontró 3 semanas después. 150 soldados contra 30 guerrilleros. Probabilidades abrumadoras. Una pelea que debería haber terminado en segundos con Anderson y sus hombres muertos o capturados. En cambio, Bill Anderson cabalgó directamente hacia 150 armas Union con solo 30 hombres detrás de él, gritando el nombre de su hermana mientras las balas desgarraban el aire a su alrededor. Y de alguna manera, imposiblemente, lo logró porque los soldados Union nunca habían visto nada como eso. Nunca habían enfrentado a un hombre que cargaba hacia la muerte segura sin vacilación. Sus disparos fallaron, su formación se rompió, su coraje falló. Bill Anderson los cortó como una hoz a través del trigo. Pero incluso él no podía escapar del destino para siempre. Una bala de rifle lo alcanzó en la parte trasera de la cabeza. Siguió cabalgando. Otra bala alcanzó su pecho. Siguió cabalgando. 2 balas, mas lo encontraron antes de que finalmente cayera de su caballo y quedara quieto en la tierra de Missouri. La pelea continuó alrededor de su cuerpo por otros 20 minutos. Sus hombres lo vieron caer, pero no pudieron alcanzarlo. Los soldados Union estaban reagrupándose, vertiendo fuego en la formación guerrillera, finalmente ganando la ventaja por puro número. Los guerrilleros se retiraron, dejaron el cuerpo de Bill atrás. Fue la única vez en toda la guerra que abandonaron a uno de los suyos. Pero no había opción. El fuego Union era demasiado pesado. Tratar de recuperar el cuerpo de Bill significaría más muertes. Y Bill lo habría entendido. Nunca le había importado su cuerpo. Había dejado de preocuparse por nada excepto la venganza. Y ahora la venganza había terminado. Los soldados Union que alcanzaron el cuerpo de Bill no lo trataron con respeto. Lo desnudaron, lo registraron, encontraron los botones de latón del uniforme de Captain Whitmore en su bolsillo. Encontraron el papel con las firmas, el papel falso, el papel que había condenado a un hombre inocente a muerte. El comandante Union lo leyó cuidadosamente. Reconoció los nombres en él. Sabía que Mayor Thomas Whitmore nunca había firmado la orden número 11. Sabía que Captain James Whitmore había muerto por algo que su hermano nunca hizo. No compartió esta información con nadie. Simplemente quemó el papel y ordenó a sus hombres que prepararan el cuerpo para el transporte. Bill Anderson sería exhibido en la plaza del pueblo por 3 días. Los ciudadanos vendrían a ver al monstruo. Las mujeres apunalarían su cadáver. Los hombres escupirían en su cara. Y en algún lugar en Illinois, Mayor Thomas Whitmore leería las noticias de la muerte de su hermano y nunca entendería por qué James había sido un objetivo. Viviría otros 40 años, atormentado por la pregunta. Nunca sabría sobre el papel falso. Nunca sabría que su hermano murió porque Bill Anderson había dejado de preocuparse por la verdad. Nunca sabría que la culpa y la inocencia se habían vuelto insignificantes en los campos empapados de sangre de Missouri. La bandera blanca. Un símbolo tan simple, un pedazo de tela blanca atado a un poste. En cualquier otra guerra, significaba algo. Significaba alto. Significaba hablar. Significaba no somos enemigos ahora mismo. En Missouri, en 1864, no significaba nada. Captain James Whitmore aprendió esa lección en los últimos momentos de su vida. Bill Anderson ya la había aprendido cuando su hermana murió. Y los cientos de hombres que murieron entre ellos, Unión y Confederado, soldado y civil, culpable e inocente. Todos ellos también la aprendieron. Las reglas de la guerra son solo reglas si ambos lados las siguen. Cuando un lado las rompe, el otro lado se da cuenta. Y cuando ambos lados las rompen, no hay reglas, solo hay violencia, solo venganza, solo sangre y fuego y el ciclo interminable de matanza que consume todo lo que toca.
Acabas de presenciar uno de los capítulos más oscuros de la historia americana. Una historia de treguas rotas y oficiales asesinados y hombres que se convirtieron en monstruos. Historias como esta, las que no enseñan en la escuela, toman tiempo para investigar y contar apropiadamente. Cuando haces clic en Super Thanks, no solo estás apoyando un canal, estás diciendo que esta historia importa, estás ayudando a descubrir más historias que merecen ser recordadas. Cada contribución nos ayuda a continuar este trabajo. La reunión de la bandera blanca entre Bill Anderson y Captain Whitmore duró menos de una hora, pero sus consecuencias duraron generaciones. Los guerrilleros que pelearon bajo Bill llevarían sus lecciones a la era de posguerra. Se convertirían en los forajidos más notorios de la historia americana. Robarían y matarían y aterrorizarían hasta que finalmente, uno por uno, fueran cazados y destruidos. Jesse James murió en 1882, baleado en la espalda por un miembro de su propia banda. Cole Younger pasó 25 años en prisión. Frank James se rindió y vivió una vida tranquila, perseguido por memorias que nunca discutió. Todos recordaban a Bill Anderson. Todos recordaban la bandera blanca. Los soldados Union que sobrevivieron esa reunión de septiembre cargaron sus propios pesos. Algunos no podían sacudirse la imagen del rostro de Bill Anderson, el vacío en sus ojos, las cabelleras trenzadas en su silla. Lo veían en sus sueños, lo veían cuando cerraban los ojos, lo veían cada vez que alguien mencionaba Missouri. Algunos de ellos enloquecieron. Otros simplemente dejaron de hablar de la guerra por completo. Un sobreviviente, un soldado llamado Thomas Richardson, escribió una carta a su esposa la noche después de ver a Bill regresar de la reunión de la bandera blanca. La carta no fue enviada. Fue encontrada entre sus pertenencias después de que murió en 1901. Vi el infierno hoy, escribió. No el infierno que predican en la iglesia, el real, el que camina en dos piernas y monta un caballo y usa 40 cabelleras como medallas. Vi lo que pasa cuando los hombres dejan de ser hombres. Vi lo que pasa cuando las reglas desaparecen. Que Dios me ayude, no puedo desverlo. La carta continúa por varias páginas más, pero la escritura se vuelve cada vez más errática. Al final, es casi ilegible. Thomas Richardson no envió la carta porque no pudo terminarla. Las memorias lo abrumaron. Vivió otros 37 años con esas memorias. Nunca habló sobre Missouri con nadie. Sus nietos encontraron la carta cuando estaban limpiando su casa después de su muerte. No podían entender qué significaba. La guerra había terminado hace décadas. Missouri estaba en paz. Los Bushwhackers habían muerto hace mucho, pero la carta permaneció. Evidencia de algo que pasó una tarde de septiembre, cuando dos hombres se encontraron bajo una bandera blanca y solo uno se fue. Los libros de historia eventualmente registrarían la reunión como una nota al pie, un párrafo o dos sobre una negociación de paz fallida, un incidente menor en un teatro menor de una guerra que se decidió en otro lugar. Pero los hombres que estuvieron ahí sabían mejor. Sabían que nada sobre Missouri era menor. Sabían que la reunión de la bandera blanca reveló algo fundamental sobre la naturaleza humana, sobre lo que pasa cuando la civilización colapsa, sobre la delgada línea entre soldado y salvaje. Bill Anderson cruzó esa línea. Captain Whitmore pensó que podía traerlo de vuelta. Se equivocó. Y la bandera blanca que debería haberlo protegido se convirtió en su sentencia de muerte. El sitio de la reunión todavía está ahí, en algún lugar de Missouri. La ubicación exacta se ha perdido con el tiempo. El campo ha sido arado y replantado incontables veces. La hierba de la pradera que presenció la confrontación ha sido reemplazada por maíz y soya y desarrollos suburbanos. Pero si sabes dónde buscar, si caminas los viejos caminos y estudias los viejos mapas y escuchas las historias que los abuelos cuentan,
Podrías encontrar el lugar donde 2 caballos se detuvieron a 3 metros de distancia. Podrías pararte donde Captain Whitmore estuvo cuando hizo su oferta de paz. Podrías sentir el viento que llevó sus palabras a través del campo vacío. Y podrías entender finalmente por qué la bandera blanca no significaba nada. No porque las reglas estuvieran mal, no porque la diplomacia fuera tonta, sino porque algunas heridas no pueden ser negociadas. Porque algún dolor demanda un precio que ningún tratado puede pagar. Porque en algún lugar en Kansas City, una niña de 14 años murió gritando. Y su hermano escuchó esos gritos cada día por el resto de su corta, violenta y trágica vida. Bill Anderson se reunió con un comandante Union bajo una bandera blanca para hablar de paz. Cabalgó de regreso solo, el comandante no. Y Missouri aprendió una vez más que en una guerra sin reglas no existe tal cosa como la paz. Solo hay la siguiente matanza, y la que sigue, y la que sigue después, hasta que finalmente, misericordiosamente, alguien te pone una bala en la cabeza y los gritos se detienen. ¿Era Bill Anderson un monstruo? Sin duda. Las cabelleras y las mutilaciones y los prisioneros asesinados prueban eso más allá de cualquier duda. Pero los monstruos no nacen, son creados. Y los hombres que crearon a Bill Anderson, los oficiales que firmaron la Orden número 11, los soldados que arrestaron a sus hermanas, los constructores que construyeron un edificio inseguro y los comandantes que sabían que colapsaría. Ellos también cargan su parte de la culpa. La historia no es una historia de héroes y villanos, es una historia de consecuencias. Y Bill Anderson fue la consecuencia de la brutalidad Union, tan seguramente como los muertos en Centralia fueron consecuencias de la brutalidad confederada. El ciclo se alimentó a sí mismo. Se alimentó de sangre y lágrimas y el deseo interminable de venganza que arde en cada corazón humano. La bandera blanca se suponía que rompería ese ciclo. En cambio, se convirtió en otra víctima de él. Captain Whitmore creía en la bandera blanca. Bill Anderson creía en el cuchillo. El cuchillo gano. Usualmente lo hace. ¿Qué piensas sobre la reunión de la bandera blanca? ¿Era Bill Anderson un monstruo que violó cada regla de la guerra? ¿O era el resultado inevitable de una guerra que ya había abandonado sus reglas? La verdad es complicada. La verdad siempre es complicada. Comenta abajo y dime lo que piensas. La historia no es solo sobre hechos. Es sobre entendimiento. Y el entendimiento requiere discusión. Déjame saber lo que piensas que pasó en ese campo de Missouri y lo que significa para cómo recordamos la guerra civil.